tal, amigos del Cubil Rojiblanco? ¿Cómo están? Bueno, ya es lunes, ya pasaron días de lo que pasó el viernes en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Una derrota inesperada para muchos, una derrota que no estaba presupuestada, un partido que no esperábamos muchos aficionados del Guadalajara, y siempre cometemos el error de menospreciar a los equipos como Puebla o algunos otros equipos que si bien les ha costado trabajo el torneo, y en el caso de Puebla, que llevaba 6 derrotas consecutivas, pues tenemos siempre la facilidad de decir que porque nuestro equipo había ganado algunos partidos, ya eran 3 puntos en la bolsa. Y una vez más, el fútbol y las estadísticas de Chivas pues nos dan un madrazo en la cara, ¿no? Y aunque yo siempre guardo mis reservas contra cualquier rival, tengo que aceptar que sí pensaba que el Guadalajara podía salir adelante en este compromiso, sí, quizás no con goleada, pero sí ganar el encuentro, porque el equipo de Puebla ha tenido muchos problemas. Pero siempre el Guadalajara nos sorprende de manera negativa, porque finalmente el partido se dejó ver o se manejó de una manera que nadie esperábamos. Era un encuentro cerrado, un encuentro difícil, y una vez más el Guadalajara tuvo ese problema, esa enfermedad crónica que tiene, que cuando le meten un gol le cuesta un mundo tratar de revertirlo. Si bien contra Necaxa lo había hecho y la gente aventaba fanfarrias porque el Guadalajara había remontado, hoy no sucedió, con una falla terrible de la defensa y con un Guadalajara que ofensivamente propone, pues no decir poco, pero lo mismo. Centros, centros, centros y más centros, con una propuesta ofensiva nula, y que pues los rivales ya la conocen, simplemente se acomodan atrás, cierran filas y el Guadalajara se convierte en un equipo inofensivo. Y tomando en cuenta que el señor Marín, que metió un gol de taquito y que ya todos lo tenían como un contrato renovado, que creo que ya lo renovaron, por ahí me di cuenta, por ahí me contaron que ya lo renovaron, pero que ya Marín se merece su estancia permanente en el Guadalajara por ese gol que anotó, y que si bien algunos criticamos que sigue siendo ese delantero que con todo y ese gol hermoso que metió, porque sí fue un gol hermoso, no llena las expectativas de un delantero para un equipo como el Guadalajara. Una vez más, un delantero pequeño, un delantero que se ve adolescente a un lado de defensas altos y de estatura importante como los que tuvo el equipo de Puebla, pues terminó siendo inofensivo el Guadalajara. El Puebla solamente necesitó un descuido de la defensa de Chivas y cerrar el partido. Es una derrota impresentable, lo tenemos que decir, porque de repente no tiene que ver la historia de ningún equipo, de otro equipo. La actualidad de los mismos no es la misma y el Puebla lo viene pasando terrible. Pero el Puebla, con inteligencia, termina ganándole a las Chivas, y las Chivas, como les digo, es impresentable lo que mostraron en el Estadio Cuauhtémoc. Y siempre el fútbol termina acomodando a muchos de nosotros que creemos y que nos ilusionamos, que si Yael ya es el extremo que Chivas necesita, que si Mateo Chávez. Y nosotros siempre terminamos diciendo que el Guadalajara está bien que haya canteranos, pero esos canteranos tienen que madurar de la mejor manera. Si bien Chivas les está dando oportunidades, también tiene mucho que ver por la poca inversión. Porque con el argumento de que para qué invertimos si hay canteranos, no invierten, como lo digo, ellos te lo dicen de una manera en la que tú te convenzas y tú te enamores de esa situación romántica, que el canterano, que es de casa, pero la realidad es otra. Si bien Mateo, Yael o los que jueguen, los chavos que juegan, en este caso Fidel, que si no es canterano, pues también es un chavo, terminan siendo lo que son, novatos. Y no te sacan un partido contra un equipo como el Puebla. ¿Qué te puede decir en partidos en instancias más importantes, con rivales más hechos? Siempre la situación a Chivas le termina golpeando. Sí, ya él no es el mejor porque dio un partidazo contra Necaxa, y tampoco es el peor porque no pudo hacer hoy nada contra Puebla. El mismo caso de Mateo, que hay que decir que Mateo tiene gran culpa en lo que pasa, porque ya lleva varios partidos demostrando cierta novatez y cierto miedo en algunas jugadas. Con Necaxa tuvo la oportunidad de disparar al arco y no lo hizo. Hoy contra Puebla, después de hacer una gran pared con Kate Cowell, tiene la oportunidad de reventar el arco y tampoco lo hace, y despuesito, por culpa de él, por una mala ubicación,
termina el jugador de Puebla ganando en la espalda y sí quitándose a Castillo de una manera facilísima y metiendo el gol que a la postre termina derrotando al Guadalajara. Solamente es meternos en la realidad, solamente es entender las cosas como son, ni ilusionarnos porque Mateo tiene buenas escapadas, ni tampoco querer acabárnoslo porque tiene un partido como el de Puebla. La situación de Yael, tampoco emocionarnos por el partido que dio contra Necaxa, ni acabar desilusionados por el que termina dando en Puebla. La realidad es que ellos tienen la etiqueta que tienen, son novatos. No puedes confiar en ellos porque tienen esta etiqueta que de repente medio los defiende de lo que pasa. La culpa termina siendo siempre de la institución por quererles cargar a ellos una responsabilidad que en otros equipos pues la tendrían un poquito más calculada teniendo jugadores de peso que los vayan llevando. Aquí en Chivas la poca inversión hace que esto suceda. Y se vienen más partidos, se vienen más equipos complicados y se vienen las finales y vamos a tener que seguir usando a Yael, a Mateo Chávez, a Fidel y confiar en ellos porque el equipo como siempre no tiene un plantel vasto para poder manejar las situaciones como las que manejó Chivas, que algunos lesionados y la banca sigue siendo una banca terrible para aspirar a un campeonato. Entre unos muy jóvenes y otros demasiado maduros. Ya lo hemos platicado, unos demasiado verdes, otros demasiado, pues ya demasiado maduros. Es la situación del Guadalajara. A mí no me extraña lo que pasó en Puebla, no me extraña nada. No me extraña lo que pasó después, cuando Puebla metió el gol y que ya dije ya no van a remontar y no remontaron. Del técnico podríamos hablar. El técnico sigue siendo un técnico que para mi gusto no debería de ser el técnico permanente del Guadalajara y no tiene nada que ver con la nacionalidad, porque que porque es mexicano uno no lo quiere, que porque uno quiere argentino. No. Simplemente queremos un técnico de calidad, que tenga ya un camino, que ya tenga un currículum hecho en el fútbol, que tenga el carácter y la capacidad de poder manejar al grupo, porque pues ya se especula o no se especula, se confirma que ya los jugadores se fueron a la peda otra vez. Yo no sé si el señor Ortega tenga el carácter para tener que lidiar con estos muchachitos, porque actúan como niños y educarse a una disciplina futbolística de un equipo como el Guadalajara. Yo no lo sé, pero para mí Ortega no lo es. Si se queda y lo logra, pues ya me callaré la boca y lo aceptaré, pero por el momento no lo es. No lo culpo mucho de lo que pasó el viernes, aunque sí tiene algunas culpas en sus manejos en los cambios, pero es más culpa de los jugadores. Y el Pocho y el Nene, y lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, pero ya platicaremos de eso y mucho más en el programa de hoy en Capos en punto de las 8, Capos Rojiblancos, y va a haber de verdad mucha actividad ahora sí en mi canal, Cubil Rojiblanco. Los espero porque hay que platicar mucho de Guadalajara, hay mucho que platicar y empezar a entender nuestra realidad, nuestra verdadera realidad y olvidarnos de ilusiones, que las ilusiones no dejan de ser solamente eso. Les mando un abrazo, yo soy el Güero Vargas, Chivas y Rock and Roll.